Listo, entonces. Muy bien. Les voy a ir llamando para preguntarles y que vayamos retroalimentando la tarea. Ok. Abigail, ven, ¿cómo estás por ahí? ¿Me escuchas? Ok, Aquí. ok. Te voy a molestar con la primera pregunta. La primera pregunta de la tarea decía, ¿qué tipo de célula examinarías con el fin de encontrar un cloroplasto? Y entre las opciones estaba la célula procariota, la animal, la vegetal y protista. ¿Tú qué pusiste? ¿Cuál fue la pregunta? Ok, decía, fue la número 1 y decía, ¿qué tipo de célula examinarías con el fin de encontrar un cloroplasto? Y entre las opciones estaba la célula procariota, la célula animal, la célula vegetal y la célula de los protistas. Creo que puse animal, pero era vegetal. Sí, la respuesta correcta era una célula vegetal. Recordemos que tanto los cloroplastos como los leucoplastos y los cromoplastos forman parte del grupo de los plastidios y esos son exclusivos de la célula vegetal porque su principal función es contribuir a la fotosíntesis. ¿Okay? Muy bien, Ari. Aislinn, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, Aislinn. Bueno, la siguiente pregunta, igual a mí me aparecen revueltas en el quiz. Las puse como para que estuvieran aleatorias. Entonces, esta que sigue es la 5, pero bueno, nada más porque están dispersas. Dice, organelo celular que es encargado de transportar los materiales de desecho dentro de la célula. Y entre las opciones estaba el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y los lisosomas. ¿Qué pusiste tú? Creo que retículo endoplasmático liso. Muy bien, el retículo endoplasmático liso. Vimos que, por ejemplo, el aparato de Golgi lo que hace es que saca los desechos de la célula, pero son los desechos que vienen del retículo endoplasmático liso. De igual forma, los lisosomas se encargan de degradar, pero siempre dentro de la célula. El único que se encarga del transporte de materiales es el retículo endoplasmático liso. Muy bien, Aileen. Gracias. Eh, Edward, No, ¿me no escuchas? escucho a nadie. ¿Cómo? No puedo escuchar al maestro. Yo sí te escucho, ¿eh? Eh, Elma, ¿quieres participar? ¿O algo así? Ah, ok. Dice que no sirve su micro. No importa. Mario, ¿me escuchas? Aprovechando que apareciste. Sí, sí, maestro. Ok, Yago. Ok, Mario. Te voy a preguntar. Dice la siguiente pregunta. Estamos retroalimentando la tarea, ¿ok? Nada más para que quede claro todas las respuestas y si ustedes tienen alguna duda, pues la resolvemos. La siguiente, bueno, la que a mí me aparece como número 3, que en realidad es la 10 porque igual me aparecen aleatorias. Dice, proceso por el cual se crea la energía en los organismos. Y entre las opciones estaba la respiración celular, la digestión, el metabolismo y la síntesis. ¿Qué fue lo que pusiste o qué te acuerdas? Yo puse sintesis, pero es respiración celular.
Muy bien, Mario, exactamente. Es la respiración celular y vimos que es el proceso que ocurre en qué organelo, ¿te acuerdas? Hay... Empieza con M. Era en la mitocondria, ¿no? No, no, no. Muy bien, es la Ah, mitocondria, sí. sí, 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 Ah, está perfecto. Muy bien. Significa que estudiaste, Mario. ujú. Sí, la mitocondria es No, el pues organelo era y Abby es el que responsable puede de la respiración salir. celular. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? Era que Abby se iba a salir y ahorita entraba porque no Ok, ya vi. escuchaba. Ok, ya vi. Aprovechando que tú activaste tu micrófono ahora, te voy a preguntar. Dice la siguiente. Organismo con una sola célula que carece de organelos rodeados de membrana. Y entre las opciones estaba... Eucariote, ¿no? ¿Cómo? Eucariote. Sí, son procariotes. Muchas Ándale, eso, veces. eucariote. Sí, entre las opciones estaba eucarionte, procarionte, unicelular y pluricelular. Y sí, la respuesta correcta es procarionte. Vimos que la única diferencia que hay entre organismos eucariontes y procariontes es que los organelos o sus células están rodeados por una membrana, en el caso de los eucariontes. En el de los procariontes la célula es más sencilla. Muy bien, Bueno, muy bien, Andy, muchas gracias. Vamos a responder. el caronte. Emanuel Ken, ¿estás por ahí? ¿Te puedes activar tu micro para participar? Emanuel Ken, ¿estás? Este chico siempre se me duerme, ¿eh? Es el primerito en conectarse y de repente ya se pone en modo fantasma. Yo me di cuenta todo el tiempo. Pero bueno, le voy a preguntar a alguien más. Eh, Evelyn, ¿me escuchas? Sí, Ok, Evelyn. La siguiente pregunta decía, ¿cuál de las siguientes estructuras utilizan la energía del sol para crear carbohidratos? Y entre las opciones estaba la vacuola, el cloroplasto, la mitocondria y los glioxisomas. había Eh, puesto otra, pero no me acuerdo. Y sí me acuerdo que la correcta era cloroplasto. Exactamente, es los cloroplastos. Como habíamos visto en la pregunta número uno, los cloroplastos, los leucoplastos y los cromoplastos forman parte del grupo de los plastidios. Y estos plastidios lo que hacen es que hacen la fotosíntesis en las plantas. Por lo tanto, son responsables de transformar la energía del sol en los carbohidratos o los azúcares que la planta necesita. Muy bien, Evelyn, muchas gracias. Eh, Kevin, ¿me escuchas? Sí, profe, buenos días. Hola, Kevin, buenos días. Bueno, te voy a preguntar esta que dice aquí, esta es la número 3, pero ahí ya a nosotros nos aparece creo que como 5 o 6. Dice un organismo que existe como una sola célula se llama, y entre las opciones está procariota, tejido, unicelular y eucariota. ¿Qué recuerdas? ¿Qué pusiste? Yo puse procariota, creo que si no estoy mal. Ok, la respuesta correcta ahí era unicelular. ¿Ok? Porque es un organismo que está formado con una sola célula. Sí es cierto que la mayoría de los procariotas son unicelulares, pero no del todo, porque tenemos a los protistas que también pueden ser pluricelulares y son células procariota. Pero pues bueno, al final de cuentas la respuesta era unicelular. Muchas gracias. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, Ricardo. La siguiente pregunta decía, las estructuras rodeadas por membranas que se localizan dentro de la célula eucariota se llaman, y entre las opciones estaban los procariotas, los organelos, el citoplasma y las paredes celulares. ¿Qué pusiste o qué te acuerdas? Creo que vale. No, bueno.
La pared celular vimos que solamente estaban las plantitas y en las bacterias. Aquí la respuesta correcta era organelos. ¿Ok? Son todas las estructuras que tiene una célula que están rodeadas de membranas y que se encuentran exclusivamente en la célula eucariota. Es que yo estuve en 2 clases. Esas 2 clases fueron creo que las más importantes. Solo estuve en la última. Uh-huh. Ah, ¿no lo escuchaste o no lo viste, no? No lo vi, es que me quedé dormido en 2 clases. Ah, ok, no te preocupes. De todas maneras, pues vi que no saliste tan mal en tu prueba. Tuviste 7 de 10. Así que no estuviste tan mal. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Usted. Monse, ¿me escuchas? Sí, maestro. Sí, ¿me escucha? Sí, Monse, un poquito. Ok. Es un ratito, pero sí te oigo. Dice, la función de los ribosomas es sintetizar y entre las opciones estaban los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Qué fue lo que pusiste? ¿Me puede repetir la pregunta, maestro? Por favor, es que no lo escucho tanto. ¿Cuál? ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no lo escucho tanto, como que se me Sí, traba. claro. Dice, la función de los ribosomas es sintetizar y entre las opciones estaban carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, No según sé yo, qué puse que pusiste que te era, acuerdas. según yo ¿Cuál? era proteínas, ¿no? Sí, muy bien. La respuesta correcta es proteínas. Vimos que, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso creaba las proteínas a través de los ribosomas. Los que realmente crean las proteínas son los ribosomas. Y esa palabra de síntesis significaba creación o formación. En este caso, pues de proteínas, que vimos que sirven para la división celular. Muy bien, muchas gracias, Monse. Johansen, ¿me escuchas? No sé si estás por ahí. Sí, buenos días. Hola, buenos días. La siguiente pregunta dice, las funciones celulares están dirigidas por, y entre las opciones está la mitocondria, los ribosomas, los lisosomas y el núcleo. ¿Qué necesitamos para lavarnos los ¿Qué dientes? pusiste? Si no me equivoco, puse el núcleo. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Muy bien, Johansen. El núcleo es la respuesta correcta. Vimos que era el equivalente al cerebro en la célula, porque como tiene el material genético, eso hace que la célula pueda dirigir todo a través del núcleo. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Fernanda, ¿me escuchas? Creo que es Anet. Fernanda Anet, si no me equivoco. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Es que antes te tenía anotado como Fernanda, pero veo que ahora apareces como Anet. Entonces cuando paso lista, Es estoy que Anet es buscando mi y digo, primer ¿quién es nombre. Anet? ¿Cómo? Es que Anet es mi primer nombre y como nos pidieron que lo cambiemos, pues Ah, sí, sí, creo que hay maestros que les piden que se pongan por primer nombre o por primer apellido. Sí, sí recuerdo que aparecías, bueno, al principio estabas como Fernanda y ahorita que apareces como Anet, digo, es que hay una Anet, pero no sé si es en este grupo o es en otro. mm, Pero bueno, te voy a preguntar la última. Dice, se considera el límite externo entre el entre el citoplasma y el contenido nuclear, ¿ok? Y las opciones eran membrana plasmática, membrana nuclear, membrana celular y membrana interna. No sé cuál fue la que tú escogiste. creo que escogí membrana interna, pero estaba mal. Sí, la Era la respuesta otra, era era, membrana, ¿era no cuál, sé. perdón? No era, ¿cuál me había dicho? Era membrana, Había plasmática, nuclear, celular e interna. no sé si, no me acuerdo cuál era. Solo recuerdo que la mía estaba mal. Fue la única que me salió mal. Ok, aquí la respuesta correcta, no sé si alguien la sabe o se acuerda, alguien que quiera participar. Era Dice que alguien membrana nuclear, pero yo no sé por qué era membrana nuclear. Yo había puesto, creo que Sí, es el membrana núcleo nuclear. plasmático. Sí, ahí le puse varias membranas como para ver si caían en la trampa. Pero pues solamente era recordar que citoplasma es todo lo que la célula tiene adentro. Y luego dice ahí, y entre el contenido nuclear.
Entonces tiene que ser algo que está entre el núcleo y lo que está dentro de la célula, que sería la membrana que rodea el núcleo, que es la membrana nuclear. La vimos muy al final y vimos que incluso era como un organelo, porque se parece mucho a la membrana plasmática, solo que su trabajo es proteger el núcleo. Muy bien, Avi. Entonces ya con eso terminamos la parte de los organelos de la célula. Ahora lo que toca ver es mitosis y meiosis. Andy dice que no ponga trampas, no es una trampa. Maestro, yo tengo una duda, pero no es de este tema. Ah, ¿Qué? ok. ¿Qué pasó, Avi? Mi amigo me pidió que le ayude con su tarea, pero es de la teoría celular y le preguntaron cuál es la molécula biológica creo que era de la mitocondria. Y no supe ¿Cuál qué es decir. la molécula biológica que qué? De la mitocondria. Molécula biológica, ¿sí te lo preguntaron? Sí, Bueno, yo creo que ahí la respuesta correcta pues sería ATP. No sé si ustedes vieron eso. ok, gracias. La respuesta de eso para mí es el ATP. Vimos que el ATP es la moneda energética o la molécula biológica, si le quieres llamar, que es con la que se crea energía y se crea a partir de la mitocondria, gracias a los alimentos. Entonces, no, no, déjenme. Saquen una libreta, chicos, y les voy a editar unas cosas como inicio del tema. Ok, le van a poner como título ahí en sus anotaciones, por favor. El siguiente punto o el siguiente tema, estamos todavía con el tema 1 que es la célula, y el punto 3 es crecimiento y reproducción celular. Ese sería el siguiente tema. ¿Crecimiento de qué? Crecimiento y reproducción celular. Gracias. No, de nada. Entonces, les voy a dictar unos conceptos que son importantes saber antes de que nosotros iniciemos el tema de la división celular. Vamos a ver que es un tema que es fácil de entender. Lo único que nada más es recordar un poco cómo son las diferentes partes de la división celular, ¿ok? Por eso es necesario que primero se vean las partes de la célula. Cuando nosotros vemos las partes de la célula, después cuando entramos a la parte de división, pues ya sabemos, por ejemplo, qué es el núcleo, cuáles son los cromosomas, cuál es la membrana plasmática, porque todos esos organelos participan en la división celular, igual los ribosomas. Entonces, cuando nosotros sabemos qué hacen o dónde están o para qué sirven, pues cuando entramos a la parte de división celular, pues ya sabemos de qué nos están hablando. Entonces, en esta parte, lo primero que les voy a dictar es la definición de ciclo celular, que es lo primero que vamos a ver. Entonces, pongan ahí como punto número 1, pongan ciclo celular. Y la definición sería, es la secuencia de crecimiento y división de una célula. Es la secuencia de crecimiento y división de una célula. ¿Podría volver a repetirlo? Es que se me trabó el audio. Sí, claro.
Dice, es la secuencia de crecimiento y división de una célula. De todas maneras lo voy a escribir. ¿De qué era, maestro? ¿Cuál era? Eh, El concepto es ciclo celular. Bueno, nada más para recordar, nosotros ya habíamos visto cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Vimos que crecimiento es aumentar de tamaño y desarrollo es madurar, o sea, entrar en las diferentes etapas. Entonces, cuando hablamos de ciclo celular, nos mencionan mucho el crecimiento celular, porque no es que la célula crezca como tal, sino que es un crecimiento temporal que hace porque como que multiplica su número de células, ¿ok? O sea, todas las que van a resultar en una división, pues eso es como aumentar el tamaño, ¿ok? Al final de cuentas vimos que crecimiento, también decía el libro ahí como definición, que es el aumento de material vivo. Y ese material vivo, ¿cómo aumenta? Pues con la división celular. El hecho de que las células se multipliquen, pues hace que los organismos pues sean más grandes o produzcan más tejidos, ¿ok? Por ejemplo, el cabello o la piel, que son tejidos y órganos que constantemente están creciendo, ¿ok? Porque están en constante división celular. Entonces, la definición del ciclo celular, como ya vimos, es la secuencia de crecimiento y división de una célula. Entonces, aquí vamos a distinguir diferentes etapas. Una de ellas es la mitosis, que sería la siguiente definición. Se las voy a poner aquí. Ya antes habíamos hablado un poco de eso, pero ahí va. La mitosis es un proceso de división nuclear ¿cómo? Que es seguido de la división del citoplasma. Profe, se me atoró esto. ¿Es un proceso de qué? Es un proceso de división nuclear, que es seguido de la división del citoplasma. ¿Cuál es el concepto, profe? Mitosis. Se los puse ahí en el chat. Entonces vamos a ver que todo lo que tenga que ver con ese ciclo celular, el ciclo celular engloba varias partes, ¿ok? Una de ellas es la mitosis. La mitosis vamos a ver que únicamente es la división de todo el material genético que tiene la célula, ¿ok? Ya sabemos que su material genético está dentro del núcleo y normalmente es una cadenita, ¿ok? Es la famosa hebra de ADN que nosotros conocemos. Cuando la célula se va a dividir, el ADN se empieza a condensar, ¿ok? Y se empieza a formar, empieza a agarrar una forma que nosotros conocemos como cromosomas, que son esas famosas X, ¿ok? Cada uno de los organismos en el mundo tiene un propio número de cromosomas, ¿ok? Y eso es obviamente por las características de su célula. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas, ¿ok? 23 vienen de la mamá y 23 vienen del papá, ¿ok? Cuando se juntan a través de la fecundación, forman un organismo que ya va a tener un nuevo juego de cromosomas. Y va a ser la información genética combinada de pues ahora sí que una hembra y un macho, ¿no? Para formar un organismo nuevo. Lo mismo pasa con las plantas. Cada planta, dependiendo de la especie, tiene un número determinado de cromosomas. Y lo mismo con los demás animales, ¿no? Por ejemplo, los humanos tenemos 46. Hay plantas que tienen hasta 300 cromosomas en una sola célula. Hay otras, por ejemplo, la cebolla solo tiene 16 cromosomas.
8 son del gameto masculino y 8 son del femenino. Hay una mosca que es la mosca de la fruta, esas que aquí en Yucatán les decimos uces, porque son unas mosquitas así súper chiquititas que solamente están en la fruta. Esas mosquitas tienen, si no me equivoco, no sé si tienen 2 o 4 cromosomas. Van a ver que siempre el número de cromosomas es par, ¿ok? O sea, lo podemos dividir en 2 unidades iguales, porque siempre una mitad viene del gameto masculino y otra del femenino. No importa si eres planta, si eres animal, si eres bacteria, siempre el número de cromosomas es diferente para cada organismo, ¿ok? Y ese número de cromosomas es lo que se divide cuando una célula se va a multiplicar, ¿ok? Y eso es lo que nosotros conocemos como mitosis. Bueno, existen diferentes fases dentro de la mitosis. Las vamos a ver una por una, les tengo preparada la presentación. Entonces nada más hay que recordar algunos conceptos que van dentro de la mitosis, que más que conceptos son como estructuras que ayudan a que la célula se pueda dividir, y es lo que les voy a dictar ahora. Dentro de las fases de la mitosis vamos a distinguir 4. La primera de ellas es la profase, que sería la siguiente definición. Se los voy a escribir aquí en el chat, por si no lo escucharon. Se llama profase. Es la fase 1 de la mitosis como parte de la división celular. Entonces, la profase es la primera y más larga de las fases. Es la primera y la más larga de las fases en la que el ADN celular se enrolla para formar cromosomas. ¿Para formar qué? Cromosomas. Entonces, en esta primera fase, es la primera fase de importancia que tiene la célula, porque aquí ella se está preparando para dividirse, ¿ok? Entonces, cuando ella ya va a entrar en este ciclo que es la división, todo lo primero ocurre dentro del núcleo. Ya sabemos que dentro del núcleo está el ADN y normalmente está en forma de una cadenita. Entonces, cuando la célula ya se va a dividir, lo que el ADN hace es que se condensa. Eso de que se condensa significa que se vuelve visible, ¿ok? O sea que como que hagan de cuenta que está escrito en letra normal y cuando se va a dividir como que se pone en negritas, ¿ok? Más o menos así es como funciona el ADN. Y esa acción de ponerse como en negritas es que se hace más grande, ¿ok? Se empieza a ser más visible y agarra la forma del cromosoma, que normalmente es esa forma de X que nosotros conocemos. Y ya se empiezan a dividir por números, ¿ok? Ya empiezas a distinguir cuál es el número de cromosomas que tiene un organismo dentro de su célula. Empieza la primera fase, que es la profase, y aquí distinguimos diferentes conceptos. Dentro de la profase lo pueden poner a un ladito. Lo primero para recordar es el uso, ¿ok? Se los voy a escribir aquí. Es el siguiente concepto. Se llama uso, así tal cual con H, ¿ok? El uso es una estructura alargada parecida a una jaula. Es una estructura alargada parecida a una jaula, ¿cómo? Que consiste en fibras delgadas
que consiste en fibras delgadas hechas de microtúbulos. Es una estructura alargada, parecida a una jaula, que consiste en fibras delgadas hechas de microtúbulos. Yo sé que ahorita toda la información que les estoy dando está un poco dispersa, pero prefiero que tengan esos conceptos antes. Cuando yo les muestre la presentación y veamos cómo es cada una de las fases del ciclo celular, pues ustedes ya no van a entrar en cero. O sea, ya vamos a saber lo que es el uso mitótico, lo que es la profase, ¿ok? Que son como que los conceptos importantes antes de iniciar el tema, para que cuando yo se los explique, pues no les hable en chino. Vamos a ver que ya saben que es biología, entonces a veces se utilizan conceptos pues, o nombres que son muy raros. Entonces, si nosotros no sabemos más o menos qué es, cuando intentemos explicar un proceso, siempre se vuelve complicado, porque de repente te mencionan, por ejemplo, estamos viendo la división celular. Si yo inicio de una vez y les empiezo a dar todas las fases, siempre, por ejemplo, hay una en la que se llama metafase, ¿no? Entonces, en la metafase, los cromosomas te dice que se alineen al ecuador de la célula y el uso mitótico los jala. Entonces, siempre se van a quedar con la duda, bueno, ¿y qué es uso mitótico? ¿Cómo que el ecuador de la célula, no? Entonces, todos esos pequeños conceptos es necesario tenerlos antes para que no empecemos nada más de cero. Les digo, no es difícil entenderlo, porque vamos a ver que tanto mitosis como meiosis es lo mismo. Lo único que cambia es el tipo de células en el que ocurre y el número de veces que pasa, ¿ok? Y una que otra estructura. De hecho, esto que les acabo de dictar, que es el uso, normalmente se conoce como uso mitótico y se forma gracias a los microtubos. Ya habíamos visto que los microtubos como organelos son una parte de la célula que impide que todas las partes de la célula estén bailando por todos lados y participan en el proceso de división celular. ¿Okay? El siguiente concepto es la siguiente fase de la mitosis. Ya vimos que es la primera es la profase, la segunda es la anafase. Ahí se las puse ahí en el chat. Dice, la anafase es la fase de la división que consiste, es la fase de la división que consiste en la separación de las cromátidas hermanas. Esa palabra se las voy a escribir. Sí, claro, Ana. Dice, la anafase es la fase de la división celular que consiste en la separación de las cromátidas hermanas. Esa va a ser la siguiente. Dentro de esa fase, esa va a ser la siguiente definición, la de cromátidas. Bueno, ya vimos que en la profase el material celular, específicamente el ADN, que es como una cadenita, se empieza a preparar para la división. Se condensa, agarra la forma de cromosoma, que es la clásica forma de X, ¿ok? Y después viene la siguiente fase, que es la anafase, que es la que les acabo de dictar. Aquí en la anafase, lo que hacen estos, que ya los cromosomas que se formaron en la primera fase, dice aquí, se separan en cromátidas, ¿ok? El cromosoma, así como tiene esa forma de X, ¿ok? Tiene diferentes partes. Entre ellas están las cromátidas, que si por ejemplo pensamos, bueno, no tengo otra pluma, pero es una X tal cual, así. Entonces cada uno de los palitos que tiene la X, los dos de arriba y los dos de abajo, se les llama cromática, ¿ok? Esas son las partes que tiene un cromosoma. Y lo que está en medio es como un cinturoncito, que es lo que hace que se junten esos palitos. Eso se le llama centrómero. Entonces, esas van a ser las dos definiciones que les voy a dictar dentro de esta anafase. La primera es cromátidas o cromátidas hermanas, también le pueden poner.
La definición es que son las dos mitades. Son las dos mitades de la estructura doble. Son las dos mitades de la estructura doble que tiene un cromosoma. Son las dos mitades de la estructura doble que tiene un cromosoma. Les voy a mostrar el libro, ¿ok? De todas maneras, hay muchísimas imágenes que tengo de cromosomas y se las voy a mostrar en la presentación. De hecho, igual, yo trabajé con cromosomas en el laboratorio, con plantitas como siempre. Y vi los de la cebolla, bueno, con la planta con la que trabajé en mi tesis también. Entonces, luego les voy a contar cómo se hace, pero es una técnica de laboratorio que te permite agarrar a las células cuando se están dividiendo y como que las congelas, o sea, les pones ciertos reactivos que evitan que se queden así como en pausa. Entonces tú cuando las pones en un preparado, con un lápiz le puedes pegar ahí en el portaobjetos y después miras al microscopio y puedes ver esas células que están rotas, pero que se congelaron en su división. Entonces, si tú las congelas en la fase correcta, que es la metafase, que es la fase del medio, ¿ok? Puedes contar todos los cromosomas que hay en una célula. Así puedes saber cuántos son los cromosomas que tiene un organismo. Les digo, en plantas es muy fácil hacerlo. Solamente tienes que agarrar a la célula en división y para eso tienes que saber cuál es la parte de la planta pues que constantemente se está dividiendo. Y el órgano que constantemente está en división siempre es la raíz, ¿ok? Si tú quieres contar los cromosomas en una planta, tomas una parte de la raíz, específicamente la puntita, ¿ok? La cortas, haces el preparado y puedes mirar al microscopio. El experimento clásico siempre se hace con la cebolla. La cebolla es de las plantitas más fáciles para ver los cromosomas. Y se ven bien bonitos porque de verdad los ves que tienen esa forma de X. Entonces les voy a mostrar, no sé si lo alcancen a ver. Pero aquí en el libro, ¿ok? Esta imagen que ven arriba, ese es el cromosoma, ¿ok? Y pues tal cual como lo ven, es una forma de X. Los dos palitos de arriba y los de abajo se les llama cromátida. Y lo que tiene al centro, que es como un cinturoncito, se le llama centrómero, ¿ok? Y eso es lo que se ve cuando lo miras al microscopio. Está muy bonito y la verdad, eh, te das cuenta que ese cromosoma o esa X que parece una cosa de nada, pues es el ADN que tiene esa forma de X. Entonces ahí está toda la información de un organismo dentro de esos cromosomas. Y es lo que hace que todos los organismos funcionen por sí solos. Entonces está muy padre. La siguiente definición sería la de centrómero. Se los voy a escribir. Ahí está. Entra siempre dentro de esa misma fase que estamos en la anafase. El centrómero, ahí les va la definición, es una estructura que mantiene unidas a las cromátidas. Maestro, ¿eso es de lo mismo de anafase o es otro? Sí, dentro de la definición de anafase que te di, ahí vamos a distinguir dos conceptos. Uno es el de cromátidas y otro es el de centrómero. ¿Ok? Ah, ok, gracias. El de centrómero, les voy a repetir por si alguien se perdió. Es la estructura que mantiene unidas a las cromátidas hermanas. Y esa estructura, pues tal como lo vieron en la imagen del libro, es pues, como si fuera un chicle que une a los cromosomas, ¿no? Como un cinturoncito. Es la estructura y qué más. ¿Qué? Es una estructura que mantiene unidas a las cromátidas hermanas. Ok. La siguiente definición, ya para terminar,
sería la metafase. ¿Es otra definición aparte o seguimos en anafase? No, esa ya sería la siguiente fase. La primera fase es profase, ¿ok? La siguiente es la metafase, que perdónenme, pero se los dicté al revés. Creo que después de profase les dicté anafase, pero debe seguir la metafase, que es la que les voy a dictar ahorita. La número 3 es la anafase y la última es la telofase, ¿ok? Entonces esta que les voy a dictar, nada más le ponen ahí si quieren un número 2, porque me confundí, se las di invertidas. Es la metafase, ¿ok? La metafase es la segunda fase de la división. Es la segunda fase de la división, en donde los cromosomas se adhieren. Los que no sepan cómo es esa palabrita, adhieren, ahí se las escribí, lleva H intermedia, en la que los cromosomas se adhieren a las fibras del huso. Se adhieren a las fibras del huso, ya saben que huso es con H, por medio de sus centrómeros. Es la segunda fase de la mitosis, en la que los cromosomas se adhieren a las fibras del huso a través de sus centrómeros. Por eso les digo que es importante saber algunos conceptos. En el caso de la metafase, ahí ya utilizan el concepto de huso y de cromátidas, ¿no? Entonces, y del centrómero también. Entonces, tú te quedas así como que, bueno, ¿y qué es eso? Por eso nosotros lo dictamos antes. De todas maneras, conforme vayamos viendo el ciclo, vamos a recordar todo eso. Nada más para que lo tengan presente. Y ya el último concepto que les voy a dar es la última fase, que es la telofase. Eso los escribí en el chat. Así como se escribe con T, telofase, es la última. Dice, es la fase final de la mitosis. Es la fase final de la mitosis cuando las cromátidas es la fase final de la mitosis cuando las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula. Llegan a los polos opuestos de la célula. Es la fase final de la mitosis cuando las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula. ¿Sí? Yo sé que ahorita todo esto está en chino, entonces nada más quería que ustedes tengan esos conceptos como parte inicial. Mañana ya les voy a poner la presentación y vamos a ver cada una de las fases, vamos a recordar todo eso de cromátidas, uso, centrómero, para que no se vayan a ir con la finta, ¿okay? Así cuando tengan su actividad de repaso, pues no importa si yo les pongo trampas, como dice ahí tu compañera, Ana Giselle, pues ustedes ya van a saber identificar todas y cada una de esas trampas, ¿ok? De todas maneras, les felicito, muchachos, la verdad es que en su grupo casi todos les va muy bien. Entonces, pues por mi parte es todo, muchachos, ya terminamos a tiempo para que ustedes tengan chance de prepararse en su siguiente clase. Entonces, que tengan buen día. Nos vemos mañana. Adiós. Bueno, Bueno, profe, Nos gracias. vemos.